Maldiciones generacionales o malos ejemplos. Una presentación de Prédica la Palabra. Algunas personas utilizan el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 5, para afirmar que hay maldiciones que pasan de padres a hijos como una herencia espiritual que daña la vida de los hijos. El verso dice lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este texto está hablando del castigo a quienes por su propia decisión deciden seguir los malos ejemplos de sus padres y desobedecen a Dios, y no de maldiciones generacionales. Muchos creyentes interpretan mal este pasaje al aislarlo del resto de las Escrituras y afirman que hay maldiciones que pasan de padres a hijos y que deben romperse o desatarse. Si bien es cierto que el pecado original de Adán lo heredamos todos, también es cierto que desde el Antiguo Testamento Dios estableció que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, y que cada cual por su propia iniquidad morirá, Jeremías capítulo 31, versículo 30. Y Jesús dijo: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. No podemos ni debemos sacar un pasaje del contexto general de la Biblia, porque todas las Escrituras son inspiradas por Dios y no se contradicen. La maldición generacional es una doctrina muy difundida, pero es falsa. En el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios está hablando de juzgar la maldad de los israelitas por el pecado de idolatría, y el mismo texto es claro al decir que Dios visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Esto quiere decir que si las siguientes generaciones continúan practicando el mismo pecado de idolatría tomando el mal ejemplo de sus padres, Dios castigará la maldad de cada uno, no por herencia, sino porque cada uno tomó la decisión de aborrecer a Dios. Pero si en una generación, no importa cuál, hay un cambio de actitud y en vez de aborrecer a Dios, los hijos comienzan a obedecer a Dios, entonces Dios no los castigará, al contrario, los perdonará y los bendecirá. Lo anterior está totalmente de acuerdo con el texto de Ezequiel capítulo 18, donde Dios declara que castigará la maldad en cada individuo y que cada uno morirá por su propio pecado o vivirá por su propia obediencia. Leer capítulo completo. Si continuamos la lectura en el mismo capítulo de Éxodo 20 en el versículo 7, dice que Dios hace misericordia a 1000 generaciones de los que le aman. Si quienes afirman que hay maldiciones generacionales estuvieran en lo correcto, significaría también que las bendiciones se heredarían de igual manera. Quiere decir que, aunque de esas 1000 generaciones algunos se aparten de Dios y practiquen toda clase de pecados no les vendrá mal, ¿heredarán las bendiciones de Dios por el amor y la obediencia de un antepasado? De ninguna manera. El trato de Dios es personal para quienes le aman y para quienes le aborrecen, el castigo o la bendición no son hereditarios. Dios estableció en la ley dada a Moisés que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, y esto se refiere a que en una corte judicial no podía tenerse por culpable a un padre por el pecado de un hijo, ni a un hijo por el pecado del padre. Cada uno pagaría por su propio pecado, y espiritualmente aplica el mismo principio. El texto no habla de delito sino de pecado. Vemos un claro ejemplo en la Biblia. Al estudiar las crónicas de los reyes de Judá, en segundo libro de Reyes capítulo 18, versículo 3, vemos la historia del rey Ezequías. Fue un rey justo y temeroso de Dios, pero luego en el capítulo 21, versículo 1, vemos que su hijo Manasés comenzó a reinar tras la muerte de su padre, y Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Si fuera cierto que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir que sus siguientes generaciones estarían bajo condenación por el pecado heredado de Manasés. Veamos si es cierto. En el capítulo 21, versículo 19 vemos que a la muerte de Manasés, reinó su hijo Amón, quien también hizo lo malo. Sin embargo, en el capítulo 22, versículos 1 y 2 vemos que a la muerte de Amón reinó Josías su hijo y él hizo lo recto delante de Dios. Josías no heredó el castigo por la maldad de su padre y abuelo, sino que sirvió a Dios y se convirtió a él con todo su corazón. Como vemos, no hay un castigo heredado, sino un mal ejemplo en algunos casos y en todos los casos la propia decisión de cada hombre de buscar a Dios y obedecerlo, o de aborrecerlo y desobedecer su palabra. El pasaje nos muestra que la ira de Dios no se apartó de Judá como nación, porque el pueblo continuó en los pecados de idolatría y desobediencia a Dios siguiendo el mal ejemplo de Manasés, pero el rey Josías murió en paz y con la bendición de Dios. Josías era la tercera generación de Manasés y la segunda de Amón, ambos fueron malos y aborrecieron a Dios,
Pero Dios no castigó a Josías por la maldad de su padre y abuelo, tampoco lo premió por la bondad de su bisabuelo Ezequías. El trato de Dios fue personal para cada uno de ellos. Algunas personas dicen que las maldiciones generacionales, o pecados heredados de nuestros padres limitan la vida de un cristiano, y que son la causa de pecado, enfermedad y pobreza, pero la Biblia enseña que tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Ni Jesús ni ninguno de los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento habló o enseñó de la necesidad de romper pecados ancestrales, y eso hubiese sido un punto muy importante en las iglesias de las regiones griegas donde la idolatría, la hechicería y la adoración a muchos dioses eran tan comunes. Todos los nuevos convertidos se tendrían que haber roto con muchas generaciones de maldad. Otro ejemplo lo vemos en Abraham, quien fue sacado de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, y Dios no vio el pecado de sus padres, Él miró su corazón y se agradó de su fe. La única alusión al pecado de los padres sobre los hijos que vemos en el Nuevo Testamento la hacen los discípulos en Juan capítulo 9, versículo 2, cuando le preguntan a Jesús si fue el hombre que nació ciego quien pecó o fueron sus padres para que Dios lo castigara con ceguera, pero ellos no están hablando de parte de Dios ni sentando doctrina bíblica, simplemente estaban mostrando la mentalidad judía de la época. Jesús no les da la razón, sino que les dice que esa enfermedad es para que las obras de Dios sean manifestadas en él. La enfermedad puede venir a la vida de una persona por diversas causas, incluyendo el pecado, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, pero en todo caso si somos creyentes, debemos confiar en la sabiduría, en la soberanía y en la bondad de Dios, orar y esperar en Él, en vez de buscar justificaciones supersticiosas o declaraciones mágicas para obligar a Dios a actuar en nuestro favor. Es incorrecto hablar de maldiciones generacionales que pasan de padres pecadores a sus hijos. Si hablamos de creyentes, un cristiano verdadero no puede estar bajo maldición, pues la Biblia enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1, y aun si los hijos no son creyentes, Dios los juzgará por sus propios pecados y no por los pecados de sus antepasados. En Cristo hemos sido libres no solo del pecado original heredado de Adán, sino de todos nuestros pecados y ya fuimos redimidos, comprados por precio, de la vana manera de vivir, malos ejemplos, heredados de nuestros padres, y si hemos sido liberados por el Hijo de Dios, somos verdaderamente libres. Esta fue una presentación de Predica la Palabra.